Oramos. Amante Padre Celestial, que moras en las alturas, que estás con nosotros en estos momentos. Te agradecemos por este día de sábado, Señor, por poder descansar en tu presencia. Gracias, Señor, por estas tardes. Gracias por esta tarde de primer sábado de septiembre, Señor, que podemos reunirnos. Gracias, Señor, por la felicidad que vamos a tener, Señor. Gracias porque podemos estar aquí, Señor, porque en medio de la pandemia, en medio de los problemas, Señor, tenemos un hueco, Señor, para estar aquí a tu lado. Te pedimos que el Espíritu Santo, Señor, esté aquí y que podamos, Señor, escucharte. Gracias, Señor. Y todo aquel que todavía no ha llegado, Señor, tú, Señor, estate con él. En el nombre poderoso de nuestro Jesús. Amén. Quería darle las gracias por venir. Es el primer sábado después de muchas vacaciones. Hay muchas personas que todavía estarán todavía despejándose un poquito de todo el verano, la calor, y empezamos a abrir la iglesia. Es nuestro primer sábado. Al pastor que anda hace un mes que no lo veíamos, pastor también. Un gusto tenerlo, a la familia entera. Y a Graciela, que es hoy la que nos tiene el programa especial. Le damos gracias por un huequito. Graciela, gracias porque sabemos que no es fácil, pero teníamos también ganas de que nos dieras un programa así. Espero que no sea el último, que hayan más, porque eso espero. El Ministerio de la Mujer necesita personas como tú. Y la verdad que nos hace falta tener una mujer como tu psicóloga que nos ayude, nos motive, nos enseñe cómo guiarnos y todo, porque una psicóloga también hace eso, ¿no? Entonces, te queremos tener en el Ministerio de la Mujer, no en el equipo, pero podamos contar contigo. Ella va a estar con nosotros hoy. La voy a dar a ella la palabra porque en realidad es a ella y por medio de Dios que te queremos escuchar. Te agradeceríamos que viniera. Bueno, es la hija del esposa, iba a decir. Es la hija del pastor. La conocéis, ¿verdad? Que es Graciela. Bueno, buenas tardes, feliz sábado. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Aquí estamos, ¿no? Con un poquito de calor. Bueno, pues gracias a todos por venir. Y nada, me presento un poquito más. Yo soy Graciela, soy psicóloga. Estoy especializada en varias áreas, entre ellas, bueno, pues trabajo un poco ansiedad, depresión, estrés. He trabajado mucho con familias, con peques, mamás y papás. Y bueno, pues estamos hoy aquí un poco para hablar de emociones. El título del tema de hoy se llama Emociónate como Jesús. ¿Lo habíais visto? ¿Y qué esperáis del tema de esta tarde? Emocionarnos, muy bien. ¿Algo más? Aprender, ¿vale? Iréis viendo que me gusta mucho que la gente participe en mis temas, porque si no, queda un poquito ahí como aburrido, ¿no? Entonces, bueno, os voy a pedir participación y nada, pues empezamos directamente. Si yo os preguntara qué son las emociones sin leer, prefiero no quitármela, ¿vale? Gracias. No podéis ver toda mi cara, pero esta zona de aquí también transmite muchas emociones. Entonces, sin leer mucho, si yo os preguntara qué son las emociones, ¿qué me diríais? Adelante, adelante, sin levantar la mano, sin miedo. Están diciendo por ahí cara, sonreír, estar triste. ¿Alguien más? Los emoticonos, sí. ¿Algo más? ¿Alguna idea más? Bueno, pues vemos que las emociones es toda aquella reacción que tenemos ante un estímulo, una situación determinada. ¿Y cómo se manifiestan esas emociones? Pues se manifiestan a través de sensaciones, ¿no? Por ejemplo, si yo he visto una cucaracha venir hacia mí que no me gustan absolutamente nada de nada, la reacción que voy a tener es una emoción potente de esas de aléjate de la cucaracha, de asco, de miedo y de repelús, ¿no? Entonces, esa reacción que yo tengo es la emoción, es una reacción psicofisiológica, es decir,
que se transmite a través del cuerpo y de la mente. Además, son automáticas, no sé si esto lo sabíais, surgen solas, aparecen de repente. Yo no puedo controlar estar triste o estar alegre, simplemente pasa como respuesta a una situación concreta. Y además, no sé si sabíais que son muy poco duraderas. ¿Cómo os quedáis con esto? Menos mal, dicen por ahí. Pero cuando digo muy poco duraderas, me refiero a que duran segundos. Y me podéis decir, pero vamos a ver, entonces, ¿por qué yo me tiro enfadada 3 horas con mi pareja? Porque ha hecho esto que no me ha gustado. ¿O por qué estoy triste sin parar varios días, ¿no? Bueno, esos son sentimientos, que no emociones. Y un poquito más adelante veremos cuál es la diferencia. ¿Queda claro lo que es una emoción y lo que no? Ok. Pues entramos ya un poquito más en materia y hoy me gustaría que hablemos un poco de por qué necesitamos las emociones en nuestra vida. Porque hay muchas veces, no sé si os ha pasado alguna vez, vosotros me decís, ¿alguna vez habéis ido a contarle algo a un amigo, a una amiga, a vuestra pareja, con toda vuestra ilusión o todo vuestro pesar, y os han respondido diciendo, bah, pues si eso no tiene importancia, si eso es que no pasa nada? ¿Os ha pasado alguna vez? ¿Os ha pasado? Entonces, ¿por qué necesitamos las emociones en la vida? ¿Por qué necesitamos, pues, identificarlas, validarlas, valorarlas? ¿Por qué es necesario? Y para eso os voy a poner 2 situaciones directamente relacionadas con la Biblia. En primer lugar, vemos que las emociones surgen de un diseño inteligente. Si nosotros tomamos el cuerpo humano como un producto diseñado por un creador, pues entendemos que también el cerebro es un programa maravilloso, es complejísimo y es alucinante cómo funciona. No vamos a entrar hoy en eso porque es un poco lío, pero entendemos que las emociones que surgen en el cerebro son producto de un diseñador, porque el cerebro forma parte del cuerpo al completo. Entonces, esa máquina perfecta que supone el cuerpo humano también incluye el cerebro, y el cerebro también incluye las emociones. ¿Y cómo podemos saber, además de esto, que las emociones son producto de un diseño inteligente? Fijaos, son universales y comunes a todas las culturas. Esto quiere decir que si te vas a Asia, si te vas a América, si te vas a África o te quedas en Europa, todos experimentamos las mismas emociones. Y esto me parece alucinante porque podemos no entender lo que decimos, podemos no entender los idiomas en los que hablamos. Sin embargo, las emociones las experimentamos todas las personas. Otro punto a destacar es que no solo la reacción emocional es la que experimentamos todas las personas, sino que a nivel de comportamiento todos reaccionamos más o menos igual. Pueden haber pequeñas variaciones, pero más o menos es lo mismo. Por ejemplo, si yo me enfado, ¿habéis visto a alguien súper enfadado que reaccione súper bien y súper feliz y contento? Es raro, puede pasar, pero no es lo más común. Entonces, cuando pensamos en alguien enfadado, pensamos en una cara de enfado. A ver si me sabéis poner cara de enfado. Uy, pocas caras de enfado veo yo aquí, estáis súper contentos. Las cejas, ¿ves? Yo llevo la mascarilla y no se me ve la boca, pero podéis ver esta zona de aquí, ¿no? Cómo se nota que estoy enfadada. Entonces, gracias a los gestos, gracias a los comportamientos que también son universales, podemos ver que todas las personas reaccionamos más o menos igual. Fijaos que emociones hay un montón, es decir, hay muchísimas. Pero hoy quiero hablar sobre las 6 emociones primarias. Y ahora iremos a cuáles son las 6 emociones primarias. ¿Y por qué me parecen importantes? Porque esas emociones son las que vienen de fábrica. ¿Sabíais que cuando un bebé nace ya viene con 6 emociones instaladas en su cerebro? ¿Lo sabíais? Pues sí. Cuando un bebé nace ya lleva en su organismo esas 6 emociones básicas que ahora veremos cuáles son. Con lo cual, a mí me resulta súper llamativo, ¿no? Es como que un bebé pequeñito que no tiene ni idea de qué
es un peligro o de qué es algo que le va bien, ya sabe experimentar esas emociones, con lo cual a mí me parece curioso. Por último, fijaos, y esto creo que puede ser muy útil en el tema de hoy, todas las emociones son adaptativas. Quiere decir que sirven para que sobrevivamos. A mí me parece estupendísimo pensar que esas 6 emociones de fábrica que ya llevamos nos sirven para sobrevivir. Fijaos qué maravilla de funcionamiento. Es decir, a mí me parece alucinante, ¿no? Todos estos puntos y bueno, el concepto de lo que es el diseño inteligente, a mí me hacen pensar que las emociones están directamente creadas por Dios. Ahora, vale. Y hablamos de las 6 emociones primarias o básicas y son estas que aparecen aquí. Yo os las leo por si no las veis bien. Alegría, tristeza, asco, sorpresa, miedo e ira. Ese es nuestro starter pack emocional. Eso es el bebé más pequeñito que veáis, ya viene con esto de fábrica. Ok, y me podréis decir, vale, pero yo no veo aquí muy claro qué función tiene la ira. Por ejemplo, ¿no? La ira es una emoción que a las personas no les suele gustar mucho. A mí me encanta y ahora descubriréis por qué. Vale, vamos a participar un poquito. ¿Qué función creéis que tiene la emoción de la alegría en nuestras vidas? Gracias. Están hablando de dopamina, están hablando de endorfinas, esas son sustancias que se segregan a nivel cerebral que generan bienestar. Ok, pero ¿para qué sirve la alegría? ¿Para qué funciona? ¿Para qué está en nuestras vidas? Es verdad que genera mucho bienestar, ¿no? Entonces, eso ya es una cosa. Pero ¿para qué creéis que sirve? ¿Alguna idea más? ¿Para? Alegrar a los demás. Para alegrar a los demás. ¿Cierto? Vale, fijaos. La alegría tiene una función, digamos, de reproducción o búsqueda de aquellas cosas que nos hacen sentir bien. Por ejemplo, si a mí viene Rafa, que es mi marido, y me trae un chocolate, por ejemplo, que me guste, eso me va a generar mucha alegría, ¿no? Entonces voy a estar súper contenta. Voy a liberar todas esas sustancias de las que habéis hablado antes en el cerebro y me voy a sentir súper bien. Por lo tanto, en el futuro buscaré repetir esa conducta que me ha hecho bien. Por lo tanto, le diré a mi marido que me ha gustado mucho el chocolate y que no está mal que de vez en cuando me lo traiga, ¿no? Entonces, se trata de buscar y potenciar aquellas cosas que nos sientan bien, ¿vale? Ok, función de la tristeza. ¿Qué función tiene la tristeza? ¿Qué pensáis? Indicar que algo nos duele mucho y que estamos muy afectados, ¿ok? ¿Qué más? ¿Más ideas? Uy, qué tímidos. ¿Cómo? Muy bien. Ok, algo que queremos sacar de nuestra vida, algo que rechazamos, me gusta. Pues va por ahí, la tristeza es una emoción de las que yo llamo apagaditas, ¿no? La tristeza invita a meternos un poquito hacia adentro, a reflexionar, a buscar aquellas cosas que nos incomodan un poco y a buscarle solución. Por lo tanto, sentir tristeza es totalmente funcional y adaptativo también. Imaginad que no sintiéramos tristeza, ¿no? Imagina que te ha pasado algo súper complicado y no te sintieras mal, ¿no? No podrías hacer ese proceso de duelo, no podrías hacer ese proceso de mirar y ver cómo puedes llegar a sentirte mejor. Fijaos que al final la idea siempre es sentirte mejor. Ok, el asco. ¿Para qué sirve el asco? Yo he dado una pista al principio, a ver si hemos estado atentos. El asco. ¿Para qué sirve el asco? ¿No? Esto es difícil, ¿eh? Correcto, dicen por aquí que para protegernos y ponen el ejemplo de un alimento que está podrido, por ejemplo, tú lo ves, te genera rechazo, entonces no te lo comes. Entonces la emoción del asco te protege. Pero la emoción del asco va mucho más allá, porque es cierto que nos protege de bichitos, cucarachas y esas cosas, nos protege de alimentos que están en mal estado, de olores feos, ¿no? Y entonces eso es una protección puramente
física, pero el asco también se produce a nivel social. Y aquí me gusta cambiar un poco la palabra asco por rechazo, ¿no? Que queda un poquito mejor. Entonces, hay ciertas personas que nos pueden generar un poco de rechazo porque el cerebro las percibe como potencialmente peligrosas. Otra cosa es que lo sean o no, ¿no? Eso ya es otra cosa, pero tiene una función protectora de nuevo. Ok, sorpresa, otra de las difíciles. ¿Para qué puede servir la sorpresa? ¿Para alegrarnos? ¿Para alegrarnos? Dicen por ahí. ¿Qué más? Muy bien, para ponernos alerta. Ok. Sí, porque ¿alguna vez os han dado una sorpresa desagradable? Ajá, pueden haber buenas y malas. Los petardos a mí tampoco me gustan nada. Esas son las sorpresas malas para mí. Eso es. Pues como podéis ver, hay sorpresas agradables y hay sorpresas desagradables. La sorpresa, la emoción de la sorpresa, sirve para mantenernos alerta. Es decir, nos hace focalizar la atención y estar alertas. Con lo cual, si es algo potencialmente peligroso, como un petardo, me puedo apartar, y si es algo pues agradable, me puedo alegrar y puedo estar súper contenta. ¿Vale? Venga, que ya nos quedan dos. Miedo. ¿Para qué sirve el miedo? Esta es más facilita. A ver, ¿para qué? Para tener cuidado. ¿Algo más? Te hace tener precaución. Correcto, eso es una emoción protectora de nuevo. El miedo sirve para alejarnos de aquello que percibimos como peligroso, ¿no? Es decir, si yo veo por la noche, voy andando sola, por ejemplo, y yo qué sé, está súper oscuro, y escucho que alguien viene detrás, ya acelero el paso, ¿no? Y puede ser que no sea nadie malo, no, pero mi miedo se activa porque entiende que eso puede ser peligroso y me hace estar alerta, con lo cual yo camino más rápido, ¿vale? Función protectora de nuevo. Último, la ira, una de mis favoritas y una de las que menos gustan. ¿Para qué pensáis que sirve enfadarse? Esta es difícil, ¿eh? ¿Para qué sirve enfadarse? ¿Le veis utilidad o pensáis que es una emoción que hay que desterrar porque eso solo trae cosas malas? Ira sin pecar, dicen por aquí. Vale. Ok. Vale. Correcto. Eso es, dicen para enseñarle a alguien que algo que ha hecho no le gusta y que no vuelva a ocurrir. Eso es. La ira es la emoción de las injusticias. La ira es la emoción de veo esto y me parece injusto y entonces actúo para cambiarlo. Fijaos qué necesaria es la ira. Sin la ira, muchos movimientos de justicia social, ecológica, etcétera, no existirían. Ojo que otra cosa es cómo yo manifiesto mi ira. Eso es otra cosa diferente que ahora veremos. Pero la ira en sí, la emoción es una emoción que me empuja a actuar. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí sois papás o mamás? Unos cuantos. Vale. Entonces, imaginaos que viene vuestro hijo, ya sea pequeño o mayor, y viene contándoos que alguien, ya sea un compañerito del cole o un compañero de trabajo, le está haciendo la vida imposible. ¿Y qué es un compañero de estos complicados? Decidme que sentís emociones agradables cuando os cuentan esto. ¿Sí o no? ¿En qué pensáis con respecto a este compañero que le está haciendo la vida imposible a vuestro hijo? ¿Matar por aquí? Ajá. Sí, sí. Ajá. Claro. Claro, fíjate, ella nos contaba la historia de una dificultad que estaba teniendo su hija con una compañerita y gracias a la ira pudo movilizarse, hablar con la compañerita y con su mamá y gracias a eso, pues oye, la situación está mejor. Claro que, os pongo el ejemplo, si yo voy a esa compañerita de mi hija y le grito o le pego o me enzarzo con su madre, ¿eso está bien o está mal? Eso ya no es tan funcional, ¿vale? Ahora iremos a eso. Pero la ira sirve para eso. Veo una injusticia,
y trabajo para corregirla, ya sea conmigo, con la sociedad, ¿vale? Por lo tanto, todas y cada una de las emociones son necesarias. Todas y cada una de ellas nos ayudan a sobrevivir y las necesitamos absolutamente todas, ¿ok? Vamos a hablar rápidamente de unas cuantas características más de estas emociones. A mí me gusta decir que existen emociones agradables y desagradables, no positivas y negativas, porque cuando yo estoy etiquetando una emoción como negativa, estoy asumiendo que no tiene que existir, que la tengo que desterrar. Entonces, llamándolas agradables o desagradables, pues bueno, las describimos un poquito porque evidentemente estar enfadado o triste no es agradable, pero bueno, pues tienen su función, ¿ok? Entonces, otra característica, son totalmente subjetivas. A lo mejor yo estoy súper triste porque he sacado un 9 en el examen de inglés, me lo invento. Y puede venir alguien y decirme, hombre, no, pero un 9 está muy bien, porque te pones triste, pero bueno, esto, ¿cómo va a ser? ¿Cómo te vas a poner triste por esto? ¿No? Básicamente lo que está pasando aquí es que no estamos siendo capaces de empatizar con la otra persona. ¿Por qué? Porque para mí es importante sacar un 10 por lo que sea, porque necesitaba la nota para acceder a tal universidad, ¿vale? Entonces, al ser subjetivas, tenemos que entender que cuando otra persona está sintiendo una emoción es importante. Siempre. No hay emociones menos importantes que otras. No hay emociones menos válidas que otras. Tú lo estás sintiendo así, por tanto, es importante. ¿Ok? Ahí está. Y de esto vamos a hablar hoy. Eso es. Nos están diciendo por aquí que normalmente lo que se hace es anular las emociones. Eso es. Y ahí a ti te entra ira, a mí también cuando lo veo. Es verdad, porque para mí es importante, pues puede no coincidir que para ti sea importante, pero eso no quita que para mí lo siga siendo. Y ahora os pongo un ejemplo muy característico, me voy a los peques porque es mi zona de confort. Y fijaos que cuando viene un peque y nos dice, es que me he hecho daño, ¿no? O es que... fíjate, me han roto el dibujo. ¿Cuál es la respuesta que más solemos escuchar? Ah, pero si eso no pasa nada. Pero si eso puedes hacer otro sin ningún tipo de problema. No, o sea, los peques sienten lo que sienten, por tanto, es importante. Los adultos sentimos lo que sentimos, por tanto, es importante. Toda emoción es válida, toda emoción es importante. Recordemos que al ser subjetivas, es decir, al vivirlas yo desde mis carnes, ¿no? Es válido para mí, por tanto, no anulemos esas emociones. Ya hemos dicho que son de poca duración, ya hemos dicho que son adaptativas y universales y nos queda ver la diferencia entre emoción y sentimiento, y esto muy rápido. Las emociones hemos dicho que son reacciones psicofisiológicas poco duraderas que aparecen así en modo de petardo y desaparecen, ¿no? Los sentimientos son emociones mezcladas con otras emociones o emociones mezcladas con pensamientos. Cuando yo mezclo la emoción de la ira, imaginaros que estoy haciendo una pócima, ¿no? Cuando yo mezclo la emoción de la ira con un pensamiento negativo, ahí puede surgir un sentimiento que ya son más duraderos, son más estables, son más complicados, ¿no? Porque cuando ya nos metemos en los sentimientos ya cuesta un poquito más. Pero puede surgir, por ejemplo, el sentimiento del rechazo, por ejemplo, ¿no? O, no lo sé, la hostilidad, que son sentimientos, pues lo que contamos, mucho más extensos, mucho más perdurables. ¿Sí? ¿Entendemos la diferencia? Vale. Vamos a la Biblia, que es nuestro manual de referencia. ¿Me podéis decir, yo aquí he puesto unos ejemplos y os podéis basar en ellos, pero me podéis decir algún personaje que conozcáis de la Biblia que haya experimentado alguna emoción, la que sea? ¡Uy! Ajá, Sara, ok, quedó sorprendidísima, me gusta la sorpresa, me gusta. Sí, correcto, cuando quedó embarazada. ¿Más? Zacarías, ¿qué emoción dirías que sintió Zacarías? Asombro, incredulidad, ok. Moisés, ¿qué emociones sintió Moisés? Moisés me encanta porque sintió todas, ¿no?
La ira, por ejemplo, cuando mató al egipcio. Ok, Esther se indignó, ¿verdad? Cuando se enteró de que estaban matando a su pueblo. Más personajes, más emociones. Ok, imaginaros, ¿no? La sorpresa también. Pedro, ¿qué emoción sintió Pedro? Ajá, ok, me está gustando lo que sale aquí, ¿eh? Más emociones, más personajes. Tenéis aquí chuletilla, ¿eh? ¿Mm? Uy, Jonás, imaginaos viendo ahí al pez enorme, ¿no? Acercarse. Ujú. Miedo. Ok, Job con la ira. Nabucodonosor con el horno de fuego, ¿eh? Los amigos de Daniel. ¿Sí? Ok. La moneda perdida, la alegría que siente la mujer cuando la encuentra. Uy, eso debió ser una alegría tremenda, ¿no? Dijo, mira qué chico más guapo me han puesto al lado. Claro que sí. Claro que sí, claro que sí. ¿Y qué me decís? ¿Qué me decís de la mujer samaritana, la mujer del pozo? Miedo. Ujú. Y un poco de asombro también, ¿no? Al ver que, oye, Jesús, ok, alegría. Curiosidad, asombro, ok. Sí, de todos los tipos, ¿no? Vale. Vámonos a nuestro ejemplo de referencia. Jesús. Ujú. Jesús experimentó todas y cada una de las 6 emociones básicas. Y hoy lo vamos a demostrar. Y para eso necesitamos Biblias. ¿Dónde están las Biblias? Muy bien, muy bien. Veo 2. Solo. Problema. 3. Ah, bien, bien. Muy bien, las veo, las veo. Biblias digitales también me sirven, ¿eh? Biblia formato móvil también me vale. Vale, pues quiero a alguien, vamos a leer un versículo de cada, ¿vale? Porque si no se nos hace muy largo, pero tenéis las referencias por si queréis sacarle una foto o apuntarlo. Vale, que alguien me busque, por favor, Juan 11:35, que es un momento de la vida de Jesús en la que sintió tristeza. ¿Quién se anima? Ya está, nada más. Ok, decidme en ese contexto de este versículo, ¿por qué lloró Jesús? No, creo que no era ese el momento. Ese es. Sí, ya, correcto. Cuando Lázaro muere, ¿no? Entonces Jesús llora. Jesús estaba triste por su amigo, ¿no? Entonces, fijaos, y algo que me gusta de la figura de Jesús es que era un hombre súper empático. Jesús sabía ponerse muy bien en el lugar de las otras personas. Jesús lloró. El llanto es una de las manifestaciones clave de la emoción de la tristeza. También de la alegría, ¿eh? ¿Alguna vez habéis llorado de alegría? Uh-huh. En este caso no era un llanto de alegría, era un llanto más de tristeza. Pero bueno, queda ahí. Bien, seguimos. Alegría, Juan 11:15. ¿Quién me lo lee? Y me alegro por vosotros. Entonces, después de encontrar Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado aquí para que veáis. Pero vamos a ver. Ok. Emoción de la alegría aquí. ¿Qué vemos? ¿Sí? Sí, sí, claro. Uh-huh. Eso es. De alguna forma, él parece discípulo ¿Sí? y se alegra en el sentido de que ellos van a sentir algo muy grande que van a poder tomar una decisión con respecto a Jesús, mucho más firme
cuando descubran lo que va a hacer con Lázaro, ¿no? Y me gusta Gracias. este pasaje en concreto porque fíjate que se pueden experimentar varias emociones a la vez. Y esto me parece maravilloso, ¿no? Porque yo puedo estar triste por mi amigo, ¿no? Y a la vez contento porque entiendo pues que alguien va a sacar de esto un aprendizaje tremendo, ¿no? Hubo más momentos de la vida de Jesús en los que estuvo alegre. De hecho, me gusta mucho porque hay más versículos sobre la alegría, ¿no? Así, no sé si queréis que leamos Lucas 10:21 para ver otro ejemplo, ya que son cortitos. Si alguien lo quiere leer. Dice estas cosas de los sabios y entendidos y las ha revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Ok, no aparece en ningún momento la palabra alegría. ¿Cuál es la que aparece en su lugar? Gozo, regocijo, ¿vale? Es prácticamente lo mismo. Es otro de los momentos en el que Jesús sintió alegría. De hecho, regocijo es como incluso más, ¿no? Es como la alegría multiplicada, ¿vale? Ok, vamos con la ira. Jesús se enfadó varias veces y lo tenemos en la Biblia escrito. Vale, venga, pues Juan 2:17. Vamos a ver uno de esos momentos en los que Jesús se enfadó. A ver, ¿quién lo tiene? Que levante la mano, por favor. Sí, por favor, que lo tenga, que levante la mano para poder poner el micro y que se escuche bien. Entonces recordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me sumirá. Bueno, me consumirá. Vale. Perdón. ¿Veis aquí la ira? ¿La veis reflejada en el versículo? En el contexto, sí. Vale. Siguiente. Marcos 3:5. ¿Quién lo lee? Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Aquí habla directamente de enojo, ¿verdad? ¿Se os ocurre una historia súper conocida de la Biblia en la que Jesús sintió enfado y además lo manifestó? Es el siguiente versículo, pero si alguien lo sabe, que lo diga. Totalmente. Ella ha comentado que cuando Jesús sintió ira... Perdón. ¿Sí? ¿Quiere contar? Que lo cuente ella. Sí, sí. No, ahora estás diciendo que supongo que será la ira, ¿no? Cuando Jesús llegó al templo y vio lo que había y volcó las mesas y etcétera, etcétera. Esta es vamos, cuando pensamos en Jesús enfadado, pensamos en esa historia, ¿no? En la que llega al templo, ve aquello cual mercado, se enfada un montón y muestra además su enfado. No sé si es el mismo contexto cuando Jesús le dice a los fariseos hipócritas, generación de víboras y todo Exactamente. Eso. Bueno, no sé si es el mismo contexto, pero es otro de los... ¿Es lo mismo? Vale. Es otro contexto, pero ahí estaba enfadado. Sí, ¿o estaba... correcto. De hecho, creo que ese es el versículo que tenemos el último. Ese lo tenemos apuntado. Eso es cuando Jesús se enfada, ¿no? Con los fariseos porque, ostras, se indigna, ¿no? Es como, vamos a ver, pero ¿qué me estáis contando? Qué hipócritas, ¿no? Sí. Yo veo también en este segundo texto de Marcos 3:5 esa indignación, porque claro, es en el contexto en el que hay un hombre con un brazo inhabilitado y entonces es en sábado, y Jesús sana a este hombre en sábado. Y además, no sé si están en la sinagoga, bueno, están ahí, ¿verdad? Y entonces le recriminan a Jesús que haya sanado en sábado. Correcto. Y entonces él es cuando expresa su enojo y su tristeza por la dureza
de los corazones de los fariseos. Y de nuevo vemos dos emociones juntas, enojo y tristeza, ¿vale? Sí, todos estos ejemplos son ejemplos de Jesús enfadado. Y además me gusta porque podemos ver a un Jesús superhumano, un Jesús que se enfada y tira las mesas y dice las cosas como hay que decirlas y dice, oye, por aquí no vamos a ir, ¿no? El tema de las mesas ya es otro tema, ¿no? Sí, claro, claro. No, que me llama la atención, que es curioso, ¿no? Porque realmente siempre la ira como que nos han enseñado a no enfadarnos, a no saber lo que es como que no han anulado esa emoción. Y en la iglesia no te digo nada más todavía. Y entonces, cuando es algo natural, Totalmente. Por eso yo digo que la ira tiene muchos haters, ¿no? Muchos detractores. Y a mí me gusta bien utilizada, ¿vale? Me gusta bien utilizada. La ira como emoción me gusta. Algunas expresiones de la ira no. Y ahí es donde entramos, ¿no? Ahí es donde hay que matizar. En las expresiones de la ira, no en la emoción en sí, en las expresiones y en las manifestaciones de la emoción. Sí, recuerdo ahora un pasaje de Pablo que dice que nos podemos airar, pero no pecar. Ajá, lo que comentaban por aquí O antes. sea, Correcto. fíjate, ¿eh? Correcto, sí. Al final se trata de eso, ¿no? De experimentar la emoción y tener un poco de cuidado con la gestión de la emoción. Pero que una emoción sea potente, que una emoción sea fuerte como es la ira, no implica que sea mala. Lo que pasa es que la ira, en este caso, es difícil de manejar. ¿Por qué? Porque me activa muchísimo. Entonces, si yo, por ejemplo, hablo cuando estoy enfadada, seguramente diré algo que no quiero decir. Por lo tanto, hay que saber manejar esa ira. Correcto. Vale, pasamos al miedo. Momentos en los que Jesús sintió miedo. Leemos el primero. El primero es un poquito más largo, ¿vale? Lucas 22, del 41 al 44. Si alguien lo tiene y lo quiere leer. Lucas 22, del 41 al 44. Versículos 41 al 44. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Vale, ¿ubicáis este momento de la vida de Jesús? El momento en el que está orando, en el momento justo antes de que lo vayan a apresar y vaya a ser crucificado, ¿no? Entonces, ¿sabíais o pensabais que Jesús había sentido miedo en este momento? Es curioso porque cuando hablo del miedo de Jesús, a veces la reacción es, no, Jesús no tuvo miedo, Jesús no tuvo miedo. Y en realidad sí, hubo momentos en los que sintió miedo. ¿Sabíais que este era uno de ellos? Ajá. Vale, me comentan que siempre que ella ha asociado el miedo con el pecado, que en la tierra nueva no sentiremos miedo y que entonces que sí hay distintos tipos de miedo. No hay distintos tipos de miedo. El miedo es una emoción primaria que surge ante una situación / estímulo que consideramos peligrosa. ¿Por qué en la tierra nueva no tendremos sensación de miedo? Porque no habrá peligro. Entonces no necesitaremos estar alertas porque no habrá peligro. Sin embargo, en esta tierra en la que sí hay pecado, Jesús, Dios, nos dota con un kit de supervivencia para que sobrevivamos y entre ellos está la emoción del miedo. No, para nada, el miedo no es malo, ninguna emoción es mala o buena. De hecho, veis que Jesús las experimentó todas. Y vuelvo al principio y vuelvo a recalcar la idea de que las emociones, a mi modo de ver, son un producto de un diseño inteligente. Las emociones están desde que nacemos para que sobrevivamos. O sea, a mí me parece un acto de amor maravilloso ponernos ahí en el chip, siente esto y esto para que sobrevivas. ¿No? Sí. hay personas, o sea, las emociones se pueden enfermar. A ver si me explico. O sea, hay personas que
en vez de miedo lo que ya tienen es fobia, Claro. que es peor. Entonces ya se desequilibra. Es que Entonces, las fobias, me comentan que, bueno, el tema de las fobias. La fobia no es miedo, la fobia es un trastorno y además es un trastorno psicológico que entra dentro de los trastornos de ansiedad, ¿vale? Por lo tanto, son conceptos erróneos. Si lo decimos así, es un miedo súper intenso en el que la emoción, correcto, me ha gustado tu término, es como que se enferma, ¿no? Es como, pero esto no hace que las emociones sean malas porque, uy, me pueden enfermar, no. Lo que pasa es que hay distintas alteraciones dentro de las alteraciones psicológicas y bueno, pues claro, eso ya se trabaja con los psicólogos, con los profesionales de la salud mental y por supuesto eso sí se trabaja y al final, bueno, pues se consiguen grandes resultados. porque yo tengo una amiga mía que un día iba andando por la calle y se cayó al suelo y ya cogió una fobia, un miedo que ya, o sea, Sí. ya imposible ir sola por la calle. Tú fíjate el problema que eso trae, no podéis ir a trabajar, tenían que ir siempre a por ella, Sí. para arriba y para abajo. Digo, hija mía, pero claro, y ahora que me estoy dando cuenta que yo le invalidaba su miedo. Muy bien. Porque yo le decía, porque te hayas caído una vez al suelo y te hayas mareado, no quiere decir que cada vez que vayas a salir a la calle te vaya a marear. Pero me Pero gusta. ya tiene un problema súper gordísimo. Pero me gusta que recalques la idea de ahora me he dado cuenta de que le he invalidado. Porque recordad siempre que una persona que tiene un miedo, que tiene una tristeza, que está enfadado, no está a gusto sintiendo eso. O sea, no necesita que vayas a decirle, es que fíjate qué mal lo estás haciendo, o es que no, necesita apoyo. Luego lo veremos. Pero sí, estas son emociones que se vuelven como inadaptadas, ¿no? De hecho, a ver, el problema base no es una emoción, como digo, es una alteración psicológica / mental, ¿no? Entonces, sí, esto se trabaja y se consigue pues que esas personas reduzcan ese malestar y vuelvan a tener su emoción del miedo totalmente funcional. Terapia. Te entiendo. Eso es terapia. Pero claro, no invalidar. Claro, luego vamos a ir a qué podemos hacer nosotros como personas para ayudar a las personas en la gestión emocional. Porque evidentemente pues como cuando te rompes una rodilla vas al médico a que te ayude a curarla, cuando tenemos un problema psicológico vamos a un psicólogo a que nos ayude a superarlo, ¿vale? Pero yo ya, por ejemplo, he aprendido que yo no tengo que decir, ay, hijo mío, qué tontería. Y con eso yo ya estoy contentísima. Eso no, claro, entonces, pues, Sí, claro. sí. Luego, ahora, en nada, vamos a ese tema. Vale, este es uno de los momentos en los que Jesús sintió miedo. No sé si he aclarado tu duda bien. Perfecto. Es que creo que esto es importante. Segundo versículo en el que Jesús sintió miedo. Si lo podemos leer, pues mejor. Allí. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, yo quiero que os imaginéis a Jesús diciendo estas palabras, porque muchas veces repetimos las cosas cual loros que se aprenden las cosas y realmente no empatizamos con el momento en el que estamos del versículo, de la historia en el que estamos, ¿no? Entonces, imaginaos a Jesús diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Creéis que lo diría así en plan, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Os lo imagináis así? No. Yo lo imagino como un clamor, ¿no? Creo que el pastor quería hacer un apunte, así que, por favor. Sí, por favor. En realidad, pues quería comentar que hay que entrar en el contexto en el que Jesús está clavado a la cruz, está sufriendo la pena o la culpa de todos los pecados de todos los seres del mundo, está cargando con los pecados de los seres humanos y él en este momento, aunque él las últimas palabras no son estas, porque son palabras de seguridad y de esperanza, pero estas indican que ve un muro cerrado donde no ve salida. Y entonces, claro, siente miedo, se siente abandonado por completo, solo. Esto es consecuencia de haber cargado con los pecados y ser la muerte eterna la que está sufriendo, Sí. en realidad. Pero claro, esas no son las últimas palabras de No, Jesús. sí, lo sabemos. Luego después Sí. dice Sí. otra cosa muy Sí. importante de fe
de fe en su Padre Celestial. Correcto, sí, totalmente. Lo que yo quería recalcar con estos versículos del miedo es que Jesús era tan humano, ¿no? Era dentro de la divinidad era tan humano que experimentó hasta miedo. Y es lo que os comentaba, muchas veces la gente esto no lo sabe, ¿no? O no interpreta que era miedo. Y claro, ostras, por eso tenemos esas ideas a veces un poco erróneas de que no tengo que sentir miedo nunca en la vida, ¿no? O de que tengo que afrontar las cosas así con valentía a tope. Por ejemplo, no lo sé, en una situación hubo en una escuela sabática en la que estuvimos en otra iglesia, comentaban un poco cómo los antiguos mártires iban a la muerte cantando y alegres, ¿no? Y es como, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Claro, aquí yo veo dos cosas. Primero, las diferencias individuales de cada persona, ¿no? Por supuesto, teniendo la fe como base, ¿vale? Eso lo damos por supuesto, por sentado. Pero si esas personas, si esos mártires, que seguro los hay, hubieran ido a la muerte con miedo o con pesar, ¿eso los hubiera hecho menos creyentes? ¿Eso los hubiera hecho menos valientes? ¿Los hubiera hecho menos fuertes? Para nada. La cuestión es que al final morían por sus creencias. A pesar del miedo, ¿no? Junto al miedo, hacían lo que creían que era correcto. Y esa es la valentía. Hacer las cosas a pesar o de la mano del miedo. Estoy pensando en otra historia que aprendí hoy casualmente, cuando los espías estuvieron gestionando la tierra de Canaán, que ellos sintieron miedo con los gigantes y tal, pero ¿cuál fue la reacción de Caleb y Josué? Muy diferente. O no sé si transformaron ese miedo, o no sé qué realmente pasó ahí, porque ellos no expresaron esas emociones igual que los otros 10. Pero por eso hablo de diferencias individuales. Por eso creo que es importante tener claro que, uno, no todos experimentamos las situaciones de la misma manera, por tanto, no todos sentimos de la misma manera. Dos, que yo no diga que tengo miedo no implica que no lo tenga. Y tres, la actitud que yo tengo a pesar de la emoción que estoy sintiendo, pues es la clave, ¿no? Es lo que os digo. Yo trabajo con pacientes a los que, pues precisamente, tienen pánico a salir a la calle, tienen pánico a montarse en un avión, en un coche, en un tren, ¿no? Por ejemplo. Ok, pues la cuestión es, lo hacemos con miedo, lo hacemos, es un proceso más largo, ¿no? Pero el final es, con todas las técnicas que adquirimos, lo hacemos con miedo. Y cuando lo hacemos con miedo y nos enfrentamos, vemos que, oye, en estos casos en los que la situación no es de verdad peligrosa, el miedo se reduce, baja, ¿no? Entonces, entran en juego muchos factores, pero yo creo que es eso, ¿no? Las diferencias individuales tienen un papel. Creo que por ahí hay una mano, por aquí hay otra. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, estamos hablando del miedo a la pandemia y ese yo creo que sería otro tema, porque ha habido muchísima controversia con si tienes miedo de la pandemia es que no eres tan buen creyente. Esto lo he escuchado yo por ahí, ¿eh? Por ahí lo he escuchado. Entonces, estoy de acuerdo en que el miedo desmesurado, pues al final paraliza, no ayuda, pero una cantidad de miedo justa, ¿no? Que esa es la clave, el equilibrio. Y ya no es miedo, si lo queréis llamar precaución, llamadlo precaución, ¿no? Es decir, la idea es no pasarse al extremo de no puedo salir a la calle porque entonces el miedo me está paralizando. Yo a veces lo comparo en terapia con una radio, ¿no? Entonces, si tú tienes la música muy alta, muy alta, muy alta, muy alta, no escuchas bien lo que está diciendo la letra. O sea, es ruido, te molesta. Cuando eres capaz de bajarle el volumen, escuchas los matices, escuchas la letra. Con las emociones pasa lo mismo. Cuando las tenemos muy altas, molestan. Cuando están en su nivel justo, ayudan. ¿Vale? Vale, vamos rapidito, que todavía nos queda un poquito, y vamos a leer uno de cada, ¿vale? Uno de sorpresa y uno de asco/rechazo. Entonces, el de sorpresa, vamos a leer Lucas 10, versículos 25 y 26.
Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredarle la vida eterna? Él dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Claro, aquí tenemos un caso especial, ¿no? Particular, en el que le van a preguntar a Jesús, oye, ¿qué tengo que hacer para entrar en el reino de los cielos, ¿no? Entonces, claro, Jesús, siendo que el que estaba hablando era un maestro de la ley, se sorprende, ¿no? Y es como, pero vamos a ver, se supone que tú lo tienes que saber, ¿no? Si tú no lo sabes, ¿no? Luego, claro, que él lo explica y demás, ¿no? Pero en un primer momento Jesús se sorprende, ¿no? Y es como, oh, siendo un maestro de la ley, ¿no sabes qué es lo que hay que hacer para entrar en el reino de los cielos? Y ahí encontramos sorpresa. Ok, vamos al último. Asco / rechazo. Mateo 17, 17. Sí. Y perversa, ¿hasta cuándo te he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo tengo que soportaros? ¿Hasta cuándo tengo que estar con vosotros? Aquí podemos decir también que a lo mejor estaba un poquillo enfadado, ¿no? Pero aquí, si no lo queréis llamar asco, porque asociamos el asco a una emoción como muy así, ¿no? Lo podemos sustituir por rechazo, que prácticamente es lo mismo, ¿no? Entonces, aquí Jesús está sintiendo rechazo. ¿Lo veis en el versículo? Si leéis más el contexto lo podéis ver mejor. Lo que pasa es que el tiempo pues ahora mismo no nos da para más. ¿Pero lo veis? ¿Lo veis claro? Vale, pues como podéis ver, Jesús, ¿conocéis alguna persona, algún personaje bíblico, alguna persona de hoy en día que esté más conectada a Dios de lo que estaba Jesús? ¿Conocéis a alguien con esas características? No. Ok, pues fijaos que Jesús, que es nuestro máximo ejemplo de conexión con Dios, se permitió experimentar todas estas emociones. Y a mí me parece interesante porque Jesús no dice nada en la Biblia que no le parezca poco importante. Es decir, todo lo que está en la Biblia tiene importancia. Si no está, es que a lo mejor Jesús no le daba tanta importancia, ¿no? No sabemos. Pero lo que sí está es importante. Y en la Biblia están todos estos ejemplos y más de Jesús experimentando emociones, de Jesús experimentando todas las emociones, no solo las agradables, todas. Entonces, ¿por qué nosotros como cristianos nos cortamos muchas veces de sentir tristeza, de sentir miedo, de sentir asco? Porque entonces es que no soy buen creyente o es que no estoy tan cerca de Dios. Claro, es que tenemos que empezar a entender que las emociones no son negativas, tienen su función, como ya hemos visto. Y tenemos aquí el ejemplo clarísimo que es Jesús. Ok, vamos terminando. ¿Cómo hago para gestionar las emociones? Ya hemos hablado de cuáles son las emociones básicas. Muy bien, Graciela. ¿Ahora qué hago cuando estoy enfadado? ¿Ahora qué hago para manejar la tristeza? Bueno, hay unas cosas, pero yo aquí os pongo unas claves que creo que son importantes. Primer paso, identificar qué emoción estoy sintiendo. Y esto parece una tontería, pero cuando estoy enfadada, muchas veces no me doy cuenta que estoy enfadada hasta que ya he metido un poquillo la pata, ¿no? Entonces, primer paso, cuanto antes podamos identificar, poner nombre a la emoción que estoy sintiendo. Es decir, decirme a mí misma, Graciela, ahora mismo estás enfadadísima, ahora mismo estás triste, ojolín, qué contenta estás, ¿no? Ponerle nombre, identificar dónde lo siento en el cuerpo, localizarla nos ayudará, ¿vale? Es decir, cuando yo siento enfado, ¿dónde lo notáis en el cuerpo? ¿En la cara? ¿Dónde más? Tensionamos, ¿verdad? Tensionamos músculos, tensionamos espalda, tensionamos brazos, la cara. En los pies podemos hacer así, ¿no? La voz, las piernas, ok. Identificad vuestra emoción a nivel corporal. Sí. Y cuando estoy, por ejemplo, no sé, triste, ¿dónde noto la tristeza en el cuerpo?
en los ojos, en el estómago, no es como que se te pone un nudo aquí que te hace un poquito, ¿no? Ok, pues ponemos nombre a la emoción que estamos sintiendo, la identificamos a nivel corporal, buscamos dónde está a nivel del cuerpo y le buscamos el origen, ¿por qué estoy sintiendo esto? Yo digo siempre que las emociones vienen a darnos mensajes, hay que escucharlas. Entonces, si me he enfadado o noto que estoy enfadada, ¿por qué estoy enfadada? Pues mira, es porque me ha pasado esto. Y a lo mejor haciendo simplemente este análisis me doy cuenta de que, oye, vale, me he enfadado en ese momento, ok, tampoco era para tanto, ¿no? O sí, estoy enfadada, ¿vale? Entonces, buscamos el origen, ¿por qué me he enfadado? ¿Por qué estoy contenta? Segundo paso, el más importante, validación emocional. Aceptar las emociones, no invalidarlas, ¿vale? Permitirlas. Acepto la emoción que estoy sintiendo. Y aceptar implica que no voy a intentar modificarla, no voy a intentar cambiarla, no, se va a ir sola. Si yo la dejo estar, se va a ir sola. Un error que cometemos muchas veces es pensar que si yo evito la emoción, no está. Es todo lo contrario. Si yo evito la emoción, la estoy agarrando. Entonces, para soltarla, tengo que aceptar que está ahí. Es decir, estoy triste. Muchas veces, probadlo, no sé si lo habéis probado alguna vez, pero con el simple hecho de decir, jo, qué triste estoy, ¿no? O qué enfadada, verbalizarlo, ¿no? El hecho de ser consciente y aceptarlo ya te elimina una carga de esa carga emocional que estoy sintiendo en ese momento. No intentemos cambiar las emociones, por favor. Último paso, gestión emocional. Vale, ya sé por qué está aquí la emoción, ya le he puesto nombre, ya la he identificado en el cuerpo, ya he aceptado que está aquí. ¿Qué hago para sentirme mejor? Y aquí tenéis que ser detectives de vosotros mismos, porque lo que para mí puede ir bien, a lo mejor para ti no, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo, no, tú cuando estés triste lo que tienes que hacer es ir al mar a darte un baño. Y tú me dices, ya, pero es que el verano pasado en la playa casi me ahogo. Entonces el mar me produce mucho rechazo, con lo cual no me voy a relajar, ¿ok? Entonces cada uno tiene que encontrar sus propias vías de gestión emocional, pero hay dos que científicamente está demostrado que van muy bien. ¿Cuáles son? Una, activación conductual, es decir, hacer ejercicio, moverte, levantarte de donde estás, salir a dar una vuelta. ¿Por qué? Al moverte liberas toda la tensión que has estado acumulando a nivel corporal y además segregas en el cerebro sustancias que te hacen sentirte bien, como la dopamina, por ejemplo, de la que hablábamos antes. Entonces, cuando notes que estás en un círculo muy negativo, con pensamientos muy negativos, muy triste, muy enfadado, haz la prueba. Sal a la calle, date una vuelta. Y si no puedes salir a la calle, te encierras en el baño, haces 20 sentadillas, unas cuantas flexiones y verás cómo la tensión, de repente, oye, va mejor, probadlo. ¿El qué? Bueno, por aquí dicen que los hombres cuando se enfadan cogen la puerta y se van. Ok, segundo paso que está científicamente demostrado que sirve para gestionar las emociones. Ventilación emocional. Y esto es básicamente sacar la emoción que tengo dentro. No te la quedes, sácala. ¿Y cómo lo saco? Hay gente que la saca bailando, cantando, escribiendo, dibujando, hablando con otra persona de lo que estoy sintiendo. La idea es que no te quedes la emoción dentro. Yo lo comparo con una bomba. Imagínate que tú tienes una bomba en la mano, que es la bomba de las emociones, y coges y te la tragas. ¿Qué pasa con la bomba y qué pasa contigo? Te peta ahí, te quedas ahí en el sitio. Ok, hay que lanzar la bomba fuera mirando que no haya nadie en el camino a quien le puedas dar. Ok, entonces ventila las emociones, sácalas como mejor te vaya. Hay gente a la que le va bien dibujar su miedo, por ejemplo, ¿no? He tenido pacientes que ilustran y les venía muy bien dibujar. O escribir un diario, una carta. Simplemente tus sentimientos. O hablar con un amigo y contarle lo que estás sintiendo. Pero no te lo quedes, ¿ok? Estos 3 pasos, pues para que lo podáis ahí guardar. Vale, vamos a hacer una dinámica. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Bien o no? ¿Cómo lo veis para hacer una dinámica? ¿O nos saltamos la dinámica? Lo que nos diga, yo me adapto, me amoldo, porque me pasa siempre que me paso. ¿Sí? Ok. No, por mí no hay problema, vale. Ya queda poquito, ¿eh? Esto ya es prácticamente lo último, así que hacemos la dinámica rapidito y vamos concluyendo. Ok, vamos a hacer 4 grupos, ¿vale?
Pues más o menos como estéis sentados, podemos hacer por aquí 1, 2, 3 y 4, si queréis. Perfecto. Una familia. Venga, nos agrupamos rápidamente y os explico súper rápido en qué va a consistir la dinámica. Vale, vais a tener la situación 1, la situación por aquí 2, la 3 y me falta un grupo, pero no pasa nada. Si no, lo dejamos en 3 y ya está. Lo dejamos en 3. Vale, 1, situación 1, situación 2 y situación 3. ¿Vale? Ok, lo que tenéis que hacer es leer la situación que os ha tocado, 1, 2 y 3, y decirme, vosotros en este caso asumís el papel del hermano al que vienen a contaros lo que ha pasado, ¿vale? Entonces tenéis que debatir entre todos 2 minutitos, rápido, cómo responderíais a esa persona y a esa situación. Y luego necesitaré un representante que nos diga, pues, cómo solventarían esa situación. ¿Sí? ¿Lo entendemos? Pues 2 minutitos, podéis empezar y enseguida lo miramos. ¡Listo! Terminamos. Vamos allá con la situación 1. La leo y el representante de la 1 que levante la mano, ¿vale? Para que le acerquen el micro. Vale, una hermana de la iglesia se acerca y te comenta que se ha quedado sin trabajo. Esto suele ser bastante habitual porque últimamente las cosas están fatal. Su situación es compleja ya que es la única que mantiene económicamente a la familia. ¿Qué hemos decidido que hacemos con esta hermana en este grupo? Bueno, lo primero que hemos dicho es que hay que empatizar con esa persona y validarle. Hemos descartado el decir simplemente, pues, no te preocupes, que encontrarás trabajo. O yo voy a orar por ti y ya verás que se soluciona. Entonces, que lo podemos hacer también. Pero lo primero sería validarle, decir, bueno, que lo siento mucho, que es una situación, sabemos que es una situación muy complicada y después intentar ayudar de alguna forma preguntándole, mira, pues tú qué estudios tienes, qué formación, a qué te puedes dedicar. No sé, ¿has probado a ir al paro a ver si tienen algo allí o has probado, no sé, a buscar en internet, en páginas de anuncios? Y bueno, pues ya más a largo plazo, pues ayudarle de la mejor forma que podamos, ya sea pues buscándole trabajo nosotros o si sabemos algo diciéndoselo enseguida. Oye, muy bien este grupo, ¿no? Muy bien. Muy bien, nada que objetar. Me gusta mucho lo de validarle, me gusta mucho lo de escucharle, me gusta mucho lo de ayuda activa, ¿vale? Porque nosotros los adventistas a veces tenemos la coletilla de oraré por ti, ¿no? Y es como, vale, que sí, por supuestísimo, ¿no? El poder de la oración es inmenso, ¿no? Pero hay que trabajar. Si, por ejemplo, yo quiero encontrar trabajo y digo, ay Dios, ¿por qué no me das trabajo? Y estoy en mi casa con la puerta cerrada, sin echar currículums, sin ir a sitios. Puede pasar, pero es difícil, ¿no? Entonces, exacto. Tienes que esperar un año, Exacto. como ha pasado en ciertos casos, estar preparada para esperar un año, porque el trabajo de Dios es el perfecto. Exacto. Ok, sí, vale. Pues muy bien, nada que objetar. Situación número 2. Un niño o joven de la iglesia se te acerca el sábado y te dice que está muy triste porque se ha peleado con un amigo. ¿Qué hacemos con este niño? Venga, un valiente, una valiente. Nada, que, a ver, aquí han dicho cosas muy interesantes, a ver si me vienen a la mente todas. Pues pues aquí me copio del primer grupo, lo de empatizar es muy importante, ponerte los zapatos de la persona. Pero como antes hemos dicho, todo el mundo no reacciona igual, no hay que, ¿cómo es? Anular, ¿cómo has dicho? Invalidar, esa es la palabrita de Ana. Muy bien. No hay que invalidar las emociones ni nada, hay que prestarle toda la atención que requiere y empezar a ver cómo es la persona, porque claro, todo el mundo no gestiona el enfado de la misma manera. Como decíamos antes, igual la persona le aconsejas primero entender lo que ha pasado, que te explique y darle el consejo, pero el consejo depende también de cómo es la persona, porque lo mismo ella no quiere perdonar, no está dispuesta a nada y el enfado
pues le dura un tiempito. Y hay otros que enseguida, pues mira, fue una tontería tal, pues va a hablar con la persona y tal. Entonces, pues hay que tener en cuenta esas cositas. No sé si hay algo más. Muy bien. Lo Muy que se bien. me ha ocurrido, Porque No, hablamos demasiado. No, está estupendo, está estupendo. Muy bien. Y fijaos que hay algo que también hacemos mucho con los peques, que es, me he enfadado con no sé quién. Ah, ven, pídele perdón. Esto no lo hagamos, por favor, porque no estamos enseñando al niño a razonar, no estamos enseñando al niño por qué tiene que pedir perdón, no estamos enseñándole a reparar el vínculo que se ha roto un poquito. Entonces, en vez de coger la respuesta automática de ven y pídele perdón, vamos a intentar primero escucharle, validarle, entender su enfado y que juntos podamos buscar soluciones. Muy bien. Última situación 3. Un hermano de la iglesia te dice que tiene miedo y está preocupado por un familiar con una enfermedad crónica. ¿Qué hacemos con este hermano? Pues con este hermano, primeramente, si es un hermano de la iglesia, primeramente yo lo que haría sería, pues decirle, mire, mi hermano, cógelo de la mano, vamos a orar primero y poner en las manos del Señor, que el Señor es el que te va a sacar de esa liberación y de ese miedo, ¿no? Y si no es de la iglesia y es uno de fuera, también le haría lo mismo. Pero muchas veces, a veces es más importante, en vez de hablar, escuchar, y aunque le tomemos de la mano y estemos con él, si él tiene que llorar, pues llorar juntos, y hacerle sentir de que nosotros estamos con él en esa situación. Y también leerle un versículo de la Biblia que está en el Salmo 23 y que dice en el 4, aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, hacerle entender eso de que no tiene que tener miedo, que estamos todos para apoyarlo en los momentos difíciles. Vale, aquí quiero hacer un matiz, ¿vale? Sí. Pero también hemos comentado de que cuando una persona está pasando por algo tan fuerte como es una enfermedad crónica de un familiar, pues a veces, muchas veces, no hay que solamente hacer eso, sino que hay que estar en esos momentos, ¿no? Hay que acompañar en esos momentos difíciles a esa persona. A veces esa persona necesita que le apoyemos, que estemos a su lado, porque hay momentos difíciles que si está enfermo, a veces, muchas veces, una persona con una enfermedad crónica no puede estar día y noche con esa persona. Entonces, a veces hay que buscar forma para que esa persona pueda relajarse, ¿no? Y ver de qué forma se le puede apoyar. O sea, que lo principal es ayudarle a que mientras esté esa enfermedad, pues él también pueda ir superando y pueda ir relajándose un poco, porque es difícil. Muy bien, gracias por el apunte. Y además quiero hacer un matiz. Este versículo que hemos leído es muy poderoso, es del Salmo 23, que a mí me encanta, pero este versículo nos está diciendo que no tenemos que tener miedo. ¿Qué pensáis? Uy, abrimos un melón aquí, ¿eh? Perdón, que no me he enterado. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Esto implica que no tenemos que tener miedo nunca? Además, quiero hacer un matiz que me parece interesante y es que, bueno, miedo y temor no son exactamente lo mismo, ¿ok? Miedo es la emoción que te surge natural, temor es un sentimiento, es lo que hablábamos antes. Es el miedo mezclado con emociones, es el miedo mezclado con pensamientos. Entonces, Jesús no nos pide, Dios no nos pide que no tengamos miedo, nos pide que sigamos aferrados y confiando en Él a pesar del miedo. De verdad que esto es importante, ¿vale? Porque me ha parecido súper interesante el aporte de este grupo. Pero si yo a una persona que está muerta de miedo le digo, no, aquí pone que no tienes que tener miedo, no solo la estoy invalidando, sino que además estoy haciendo que vea a Dios como un inalcanzable y que yo me sienta mal cristiano, porque estoy teniendo miedo y yo no tengo que tener miedo. Con lo cual, cuidado, por favor, que de verdad que sé que lo hacemos con la mejor intención y ahora avanzaré y veréis mi propuesta, pero la idea es, a pesar del miedo, a pesar del mundo pecaminoso en el que vivimos, a pesar de la maldad, Dios está contigo. Puedes tener miedo y puedes estar aferrado a Dios y puedes entender que en Dios pues, está la victoria, que en Dios tienes paz, que en Dios encuentras refugio, ¿vale? Sí, creo que querían hacer.
También en la Biblia que te dice, por nada estáis ansiosos, ¿no? Si no se han presentado vuestras peticiones a Dios, entonces parece que te está diciendo Dios que no estés ansioso, entonces dices, bueno, entonces ¿qué pasa? Sí. O sea, pero yo lo veo de otra forma ya, es como una invitación que Dios te está dando a decir, yo sé que tienes ansiedad, cuéntame tus ansiedades, y de Eso hecho, es. de hecho muchas matutinas de Elena de Guay lo dice, y entonces es. pues yo te voy a dar paz y tranquilidad. De hecho, tenemos que saber entender la Biblia tal y como es. Eso es. De hecho, la ansiedad es otra emoción. No voy a entrar porque es una emoción secundaria, pero también encontráis versículos en la Biblia de Jesús sintiendo ansiedad, ¿ok? O sea, lo podéis buscar si queréis. Vale, me han gustado los tres razonamientos. Yo os dejo mi propuesta. Sí. 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 Correcto, dicen... Entonces, por ejemplo, yo he visto muchos casos de que, no, Dios todo lo opuesto, pero es que en este momento Dios no, tú y Dios no estáis en esa sintonía. Entonces, por eso estáis ustedes, los psicólogos, porque dan un pasito más, ayudan, y siempre decir, no, que con Dios no, pero es que tú no estás viendo que esa persona ahora mismo, Dios no puede hacer nada, Él quiere, pero la persona no está en condiciones. Y de verdad, Para gracias. una enfermedad, sí. Gracias por este o algo apunte. así, no. Gracias por este apunte porque muchas veces hacemos eso, ¿no? Es como que, bueno, tú estás mal, vale, pero Dios lo va a solucionar. Y la fe de verdad es importantísima, no solo a nivel religioso, si la estudiamos a nivel científico, la fe tiene unos beneficios tremendos, o sea, es que nadie discute eso, ¿no? Sin embargo, muchas veces cuando nos ponemos en modo, tú tienes que hacer así, 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 ¿no? Porque es lo que hay. Claro, la persona más que reconfortada se siente mal, se siente, jolín, qué mal cristiano estoy siendo, que no estoy siendo capaz de no tener tristeza o no tener miedo, ¿no? Y entonces alejamos a las personas, ¿vale? Entonces, gracias por tu apunte y también comentar que sí, Dios lo puede todo, pero es lo que decimos. Si yo estoy buscando trabajo y estoy en mi casa metida con la puerta cerrada, no envío currículums, no hablo con nadie, no me relaciono, sí, puede llegar a mi puerta, vale, pero no es lo más habitual. Dios también nos pide que seamos activos. Dios también nos pide que hagamos cosas al respecto. Tenemos que poner nuestra parte. Totalmente. Y Dios da dones, ¿no? A las personas. Entonces, si tú tienes un problema emocional, mental o psicológico, por favor, utilizadnos a los psicólogos, que para eso estudiamos muchos años y estamos para eso, ¿no? Porque yo también es verdad que he encontrado con gente que me decía, los psicólogos no sirven para nada, que para eso está la Biblia. Y sí, o sea, claro que la Biblia reconforta, claro que la Biblia ayuda, pero ¿a qué no se lo dirías a una persona que se ha roto una rodilla? ¿A qué no le dirías, no vayas al médico, que Dios te va a sanar la rodilla? Utilicemos los dones que da Dios también, ¿vale? Mi propuesta, y ya terminamos. No digas, y ahora lo explico, que nadie se me escandalice, oraré por ti, tienes que calmarte, no llores, anímate, eso no es nada. Pues a mí me ha pasado esto y lo otro y aquello y lo de más allá y yo 3000 veces más que tú y todo esto. Está bien, por favor. Eso no es nada y tienes que tener más fe. Por favor, estos mensajes, no. No porque invalidan, no porque me hacen sentir mal cristiano, no porque me hacen sentir culpable, no porque me hacen sentir mal. Entonces, si alguien viene a contarnos algo y está realmente mal, con una enfermedad crónica, con una tristeza profunda, con un enfado, por favor, nada de esto. ¿Qué sí podemos decir? Te entiendo, te escucho, estoy contigo. ¿Qué necesitas? Que es algo que ha salido por aquí. Me he quedado sin trabajo. Ah, bueno, vale, bueno, pues sí, vale, oraré por ti. Hasta luego, ¿no? No, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas que haga? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te puedo ayudar? A Dios le importa cómo te sientes. Claro que le importa, claro que le importa. Díselo, comunícalo, sácalo, ventílalo, ¿no? Podemos hacer la ventilación emocional hablando con Dios. Oremos juntos, ¿vale? Es decir, fijaos la diferencia. Esta es la diferencia entre que una persona se sienta aliviada, reconfortada, acompañada, entendida, no juzgada, valorada. Sin embargo, con los otros mensajes hacemos todo lo contrario, ¿vale? Conclusiones.
y ya terminamos por hoy. Que os he dado, vamos, caña a tope. Dios te ha diseñado con emociones, lo hemos visto al principio del programa. No las reprimas. Dios es sabio. Las ha puesto ahí por algo. No seamos nosotros aquí más poderosos y digamos, no, yo el miedo no lo necesito. Dios te lo ha puesto en el cerebro, Dios te lo ha puesto en el cuerpo. Permítelo, hazle caso. Jesús experimentó todas las emociones. Lo habéis podido ver, podéis encontrar más versículos. No hay nadie más conectado a Dios que Jesús. Y Él experimentó todas las emociones, hasta las desagradables. Nosotros, ¿por qué no? Trabaja en tu gestión emocional antes de sostener las emociones de los demás. Antes de intentar ir a ayudar a otras personas, vamos a mirar nuestra propia viga del ojo, ¿no? Y vamos a ver qué hay ahí dentro. Utiliza la empatía. De nuevo, aludimos a Jesús. Nadie era más empático que Jesús. Jesús detectaba una necesidad y la suplía. No iba a decirle yo estoy aquí. No. ¿Tienes hambre? Te doy de comer. ¿No? Aunque sea sábado, te doy de comer. ¿Estás enfermo? Te sano. Aunque sea sábado, no importa. Y eso estaba súper mal visto, ¿no? Jesús atendía a las necesidades y después predicaba. No hagamos lo contrario. No soltemos el mensaje y después ya si eso te cubre las necesidades. Si un hermano viene a verte y tiene hambre, tú le puedes estar hablando de Dios, pero no te va a escuchar porque le rugen las tripas. Dale de comer y luego ya hablamos. Último, bueno, ya está. Utiliza la empatía cuando te relaciones con otros. Ponte siempre en el lugar del otro. Y por mi parte, listo. Siento que se haya alargado un poquito más de la cuenta, pero bueno, mucha información y ya os dejo libres. Aunque hayamos tomado más tiempo del que hay, Graciela, no, lo siento, ¿quién siente? ¿Nosotros estamos contentos, sí o no? Hemos aprovechado el tiempo contigo, hemos aprendido mucho. Te digo que por mi parte encantada porque he aprendido mucho. Bien, tengo un nene pequeño y ahora sé cómo gestionar muchas cosas. Que sepas que tu don lo vamos a utilizar. En nuestra iglesia necesitamos tu don. Y yo, ves, todos te queremos. La verdad que necesitamos de verdad un don como tú que nos pueda decir, oye, gestiona esto diferente, y muy encantada de mi parte, la verdad que he aprendido y todos hemos aprendido hoy que el miedo, la tristeza, que la sorpresa, que todas esas emociones las necesitamos y la emoción que Jesús también, bueno, emoción como es sentimiento que me encanta de Jesús es el amor, ¿no? Claro, y el amor, yo creo que el amor que Jesús tenía era el más grande, ¿no? Porque si amáramos como Jesús, todos esos sentimientos podríamos gestionarlos mucho mejor. Entonces también aprendamos de Jesús el amor. Nos ponemos en pie, que sepas eso que te vamos a coger. Y vamos a cantar el último himno y le voy a pedir al pastor que si puede despedirnos con la oración. Disfrutar y allá vas, las nubes negras quedan atrás, ya estás más cerca de tus sueños, es por ti que hoy brilla el sol, es por ti que crece esta ilusión, es por ti, solo por ti. Cielo
Buen Padre, Señor, muchísimas gracias por esta tarde que hemos podido disfrutar, pues de compartir y de aprender cosas muy importantes para nuestra vida total, integral, física, mental, espiritual, psicológica, social. Queremos darte muchas gracias por los dones y valores que pones en tus hijos e hijas y queremos, Señor, pues agradecerte estos momentos. Señor, que lo aprendido esta tarde podamos compartirlo con otras personas, hermanos necesitados o simplemente en nuestro trato fraternal, diario, cotidiano y también en nuestras familias. Bendícenos, Señor, en esta semana que va a comenzar y que tú seas glorificado en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestros actos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.